Hola a todos. Para el desarrollo de este taller, el número 2, desarrollaremos ejercicios de cálculo vectorial aplicando contenido de la unidad número 1 de la asignatura de cálculo vectorial MAT 500 de la Universidad de las Américas, sede de Concepción. Los integrantes de este grupo son Gede Díaz Correa, Camila González y que les habla Jimena Neira. El docente a cargo es el señor Mauricio Gallardo. Bueno, en este taller nosotros desarrollaremos un ejercicio, ¿cierto? La primera parte, que es la que presentaremos acá, desarrollaremos el ejercicio número 1 para el grupo 5, el cual nos entrega como enunciado hallar la integral cerrada sobre una curva C de x más 2y por dx más y por dy. Si C es la elipse x cuadrado más 4y cuadrado igual 1, recorrida en sentido antihorario. ¿Ya? Esto lo tenemos que desarrollar primeramente parametrizando la curva de manera directa y después lo desarrollaremos utilizando el teorema de Green, que es aplicable. Para el desarrollo de este ejercicio, en primera instancia, entonces tomamos una gráfica de GeoGebra en donde ingresamos los datos, ¿cierto?, de la función y comprobamos que en realidad estamos en presencia de una elipse, ya que tiene un semieje mayor en X, ¿ya? Eso es lo primero. Acá va de 1 a menos 1 en X y de 0,5 a menos 0,5 en Y. Posterior a ello, nosotros tenemos que realizar la parametrización de la curva. La parametrización de la curva está dada por fórmulas que ya vivimos en clase, ¿cierto? Y como esta es una elipse, nosotros obtenemos que el alfa de t es igual a coseno de t, un medio seno de t. ¿Ya? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esta parametrización? Porque una de las exigencias que nos pone la definición de integral de línea, que dice que nosotros debemos encontrar una parametrización que sea continua y diferenciable. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser derivable en la curva sobre la cual estamos realizando la integral de línea. ¿Ya? Después de eso nosotros, bueno, aquí también fijamos el dominio, ¿ya? Porque esta curva va de 0 a 2pi, ¿ya? Entonces, después de eso también la definición de integral de línea nos dice que nosotros debemos derivar la parametrización. Y la derivada de la parametrización queda como alfa prima de t es igual menos seno de t, un medio coseno de t. ¿Ya? Esto también es importante porque después nosotros lo vamos a ocupar, estos dos resultados, ¿ya? ¿Qué se hizo? Porque eso después lo vamos a considerar dentro del campo vectorial, ¿ya? Hay que tener harto cuidado también en el dominio de la parametrización, porque si no la curva puede que no llegue a ser cerrada, ¿ya? Luego, nosotros evaluamos el campo vectorial que hemos denominado f de xy igual a x más 2y, y, ¿cierto? Después llegamos nuevamente, tomamos la integral que se nos dio inicialmente, ¿cierto? La integral cerrada sobre la curva C, ¿cierto? De la expresión. Y después nosotros simplemente tomamos esta integral y la vamos a desarrollar de esta manera, ¿ya? Simplemente reemplazando. Reemplazamos aquí, definimos los límites de la integral, del campo vectorial, ¿cierto? De la parametrización por el producto puntos de la derivada de la parametrización por dt. ¿Ya? Y eso es lo que vemos acá. Aquí estamos repitiendo lo mismo, más que nada para recordar y tener claro que el procedimiento es continuo. ¿Ya? Y tenemos que entonces, si nosotros hacemos ese reemplazo, nos queda acá la integral, ¿cierto? De 0 a 2pi del campo vectorial de coseno de t, un medio seno de t por el producto punto de la derivada de la parametrización, que es menos seno de t, un medio coseno de t, y todo esto por dt. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos que empezar a hacer alguna operatoria, ¿ya? Una vez que nosotros evaluamos el campo vectorial de f, ¿ya? Se observa que donde estaba f evaluado en t,
un medio coseno de t, se reemplazó el coseno de t como x. Y en el campo vectorial, y un medio de seno de t como y en el campo vectorial, quedándome coseno de t más seno de t en la primera coordenada de la evaluación de este campo vectorial, y en la segunda coordenada, donde correspondía y, quiere decir que tomamos la segunda coordenada de la parametrización, que correspondía a la parametrización la derivada de la parametrización, el alfa prima, ¿ya? La cual es derivada como una función de una variable, ¿ya? Después de esto nosotros empezamos a hacer el producto punto, ¿ya? Y se obtiene esta otra expresión, ¿ya? Esto resulta de coseno de t por menos seno de t, y luego el seno de t lo vuelvo a multiplicar por el seno de t y me queda menos seno cuadrado de t. Como este es un producto interior, hay que sumarle la multiplicación del segundo término con el segundo término de la derivada de la parametrización. Por lo tanto, me queda un medio por un medio nuevamente y me da un cuarto seno de t coseno de t por dt, ¿ya? Después, nosotros tenemos llegamos a otra expresión, ¿cierto? Y aquí nosotros podemos apreciar claramente que estamos frente a identidades trigonométricas, como el 1 menos coseno de 2t, ¿cierto? Ya, resulta que como coseno de t, seno de t se puede escribir como un medio seno de 2t, y seno cuadrado se puede escribir como un medio de 1 menos coseno de 2t. Esto mismo lo hacemos también respecto al 1/4 seno de t, que se escribe como 1/8, seno de 2t, ¿ya? Por eso resultó esta expresión. En este punto ya podemos empezar a revisar la suma. Tenemos que 1/8 menos 1/2 por 4 nos da 4/8, y 4/8 menos 1/8 nos da 3/8, ¿ya? Entonces, como aquí tiene que ser menos, ¿ya? Las funciones trigonométricas, seno, coseno, sin importar el argumento que éstas tengan dentro, como en este caso de esta integral, de la primera, que está multiplicada por menos 3/8, ¿cierto? Cuando lo que está dentro de la integral se mueve en un periodo, la integral da 0, y da coseno de 2t, un medio. Y esto se multiplica y se desarrolla como una integral común y corriente, ¿ya? Y la integral de seno de 2t vale coseno de 2t dividido por 2, y eso multiplicado por 8 abajo da 16 abajo, ¿ya? Entonces, con el menos, porque la derivada tiene que darme menos, ¿ya? Entonces, luego se observa que la evaluación de 2t en 2pi me da 4pi, y en 0 me da 0. El coseno de 4pi me da 1 y el coseno de 0 vale 1. Cuando esto tiene que hacerse una diferencia, por eso también da 0, ¿ya? Cuando se desarrolla el seno, pasa lo mismo, ¿ya? Hacemos la integral de este menos coseno de 2t, entonces nos queda un medio, ¿cierto? Un medio de t por la integral de 1 nos da menos pi. Nosotros debemos comprobar realmente si este resultado lo vamos a obtener también por el teorema de Green, ¿ya? Porque este teorema tenemos que aplicar sobre la misma integral. El teorema de Green permite transformar una integral de línea en una integral de área. Esa es la característica principal que tiene. Y para lograrlo debemos tener dos funciones, ¿ya? Las que corresponden al primer elemento del campo vectorial, ¿ya? El primer elemento del campo vectorial, y las que corresponden al segundo elemento del campo vectorial, ¿ya? Resulta que como el teorema de Green pide ciertas condiciones, que son principalmente que la curva sobre la cual se está integrando tiene que ser cerrada y que sea suave por trozo, que sea diferenciable por trozo, y eso es muy importante con respecto a la función sobre el campo vectorial en el cual se está haciendo la integral.
para poder formar el P y el Q, ¿ya? Que es parte del F finalmente, del mismo campo. ¿Ya? Esto es fundamental para que el F también continúe en un entorno abierto y que contenga la curva y el interior de la curva también, tal como queda expresado acá. ¿Ya? Que la integral cerrada sobre la curva, que cumple ciertas características de un P de x, y, que corresponde al primer elemento, ¿cierto? Ya lo vimos, más, ¿cierto? Corresponde al primer elemento del campo vectorial, está haciendo un dx y un q, ¿cierto? Que es el segundo elemento del campo vectorial, que correspondía al y, en el cual estamos haciendo la integral de y, corresponde a la integral doble sobre la región que está encerrada por la curva de la derivada con respecto a dx de q menos p a dx. Es por eso que se le pone nombre a estos elementos del campo vectorial y se les llama p y q. Lo que debemos hacer ahora es identificar cuál es la región al interior de la curva, que está al interior de la curva. Y en este caso tenemos que considerar todo lo que está dentro de la elipse, todo el área que está comprendida por ella, porque de esa manera nosotros vamos a poder obtener la restricción. ¿Ya? Ahora, esto habla del interior y la frontera de la elipse. ¿Ya? Y de acuerdo a lo que dice el teorema de Green, dice que podemos transformar una integral de línea sobre una región que está encerrada en una curva, pero que debemos cambiar el argumento. Y como en este caso sería la diferencia de las derivadas parciales que van a aparecer aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular esas diferencias en derivadas parciales. En este caso, las derivadas parciales de q con respecto a dx vale 0, porque q no tiene x, y la derivada de p con respecto a di vale 2i, porque la única parte que tiene i es p en el 2i. Es por eso que cuando derivamos con respecto a i nos da 2, ¿ya? Por esta razón, entonces, ya cuando hemos reemplazado las derivadas parciales, ¿cierto? Nos da la integral doble de 0 menos 2 por dA, ¿ya? Estamos hablando de área. Entonces, reemplazamos los valores y vamos desarrollando los valores en realidad, ¿ya? 0 menos 2 sobre el área. Esto me queda menos 2 veces el área, ¿ya? 2 veces el área. Resolvemos el menos 2pi por 1 y por 1 medio, y eso nos da como resultado menos pi, que corresponde al mismo resultado que nosotros obtuvimos en la primera parte de este ejercicio. Entonces, en consecuencia, nosotros podemos definir que el procedimiento fue ejecutado de manera correcta porque llegamos al mismo resultado de las dos formas. Pero en este caso en particular nosotros podemos apreciar claramente que si nosotros sabemos que estamos trabajando con una integral cerrada, ¿cierto? No necesitamos hacer la parametrización, sino que podemos utilizar directamente el teorema de Green y así simplificamos mucho más nuestros cálculos, ¿ya? Porque vamos a llegar al mismo resultado, sin tanto procedimiento como lo que teníamos acá, ¿ya? Eso es por el momento con respecto a la primera parte del ejercicio. Muchas gracias por la atención prestada.